¿Cómo pasar de la autosuficiencia a la gratitud y de la autoconfianza a la dependencia? Hay dos profetas en el Antiguo Testamento, Elías y Eliseo, que tuvieron un encuentro con dos mujeres, una pagana y una israelita. ¿Recuerdas? La viuda de Sarepta y la tsunamita. Estos dos varones de Dios estaban en dos momentos diferentes de su vida, de su ministerio, y Dios nos deja ver la manera en la que actúa por medio de ellos. Fíjate que cuando Elías, Dios comienza a tratar con él, lo envía al arroyo, es alimentado por los cuervos, se seca el arroyo y Dios permite que en ese trabajo que está haciendo en la vida de este profeta Elías, que es el profeta mayor, el varón de Dios, el que luego se iba a convertir en el maestro de Eliseo, vemos cómo él tiene que escuchar la voz de Dios cuando él le dice, y te voy a alimentar por medio de una viuda. Y lo manda a Sarepta, a la región de Sidón. Es una mujer pagana. Ella está en una situación en la cual, así como lo había profetizado el mismo Elías, vendría hambre. Vendría un momento de mucha necesidad en ese territorio. Esta mujer tiene un hijo, sale a buscar dos pedazos de leña porque va a ser la última comida y sabe que van a morir de hambre. Es una situación difícil, aunque ella adora a otros dioses, Dios había puesto en su corazón que se iba a encontrar con alguien. Lo imaginamos por la reacción que ella tiene cuando se encuentra con Elías. Elías tiene que ver, probar quién era esta mujer. Inicialmente le pide un vaso con agua, como para confirmar realmente que es la mujer, porque Dios no le da todos los detalles al varón de Dios. Él lo envía con una misión. Entonces, él le pide agua y cuando ella va a buscar agua, una mujer en un estado desesperado, en un estado que ya estaba próxima a morir, ella sabía que sus dioses no la estaban ayudando. Él le dice, ¿sabes qué? Prepárame una torta para mí. Primero sírveme a mí. O sea, es una petición bastante absurda en el momento que se está viviendo. Sin embargo, ella no lo rechaza. Ella fue a buscarle el vaso con agua. Cuando él le hace esta petición, ella le dice, pero ahí está mi hijo, solo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. Y él le dice, prepárame primero a mí. La mía ponla a cocer debajo de las cenizas y luego habrá para ti y para tu hijo. Es un momento en el cual el Dios de la gloria prueba los corazones de un hombre de fe, de una mujer que fue escogida también para este milagro, porque había enseñanza tanto para el profeta como para esta mujer pagana. ¿Qué sucede con Eliseo? Que es el discípulo de Elías. Él había pedido doble porción de su maestro, era ya experimentado porque él ya conocía el poder que había residido en Elías y él sabía que tenía el doble. Mucha autoconfianza, él era hasta pretencioso, en el sentido de él tenía a su criado, pasaba para el Monte Carmelo, él sabía que la gente que se le acercaba buscaba su favor delante de Dios. Y esta mujer en Sunem, que está con su esposo, que es mayor, lo ve pasar y le dice a su esposo, pues yo quiero hacerle como un lugar donde él pueda estar, quiero que se quede aquí. Esta mujer es una mujer económicamente pudiente, tiene muy buenas relaciones en el pueblo, o sea, ella no tiene ninguna necesidad aparente y conoce a Dios. Cuando le hace el aposento alto y le invita, esto pone en cierta posición a Eliseo, porque sabe que tiene que devolverle, digamos, el favor, o ella, ¿qué querrá? En el fondo ella sabe que pues lo tiene todo, pero dentro de sus amigos, que el profeta que tiene tanto poder se quede en su casa también hace parte de esa sociedad en la cual ella se mueve y no está nada mal, le parece bien. Ella no tenía ninguna necesidad aparente, pero este hombre de Dios, el profeta Eliseo, le dice a su siervo, ¿y qué vamos a hacer con la viuda? ¿Qué habrá para hacer? Dice, ella lo que no tiene es un hijo, porque ya su esposo era mayor. De la manera en la cual Eliseo manda llamar a esta mujer, a través del criado tienen una conversación por el estatus, por la posición económica y por todo el protocolo que vivía la mujer de Sunem. Ella dice, bueno, en un año, le dice Eliseo, vas a tener un hijo. Ella no se lo pidió.
Y al cabo de ese tiempo, o al cabo de un tiempo, dice la palabra, el muchachito empieza con un dolor de cabeza, y el padre lo manda donde la mujer y él muere. Ella no le revela a nadie que su hijo muere, sino que se lo lleva a la cama del profeta Eliseo y le pide a su esposo que le permita ir a buscar a este hombre de Dios. Cuando él la ve, manda al criado, o sea, todo este protocolo de dos hombres o de dos personas, ella no necesitaba un milagro, él en su posición también un poco sabiendo del poder que tenía, haciendo gala de este poder que tenía, le dice, bueno, ¿y qué es lo que necesita? No, se murió su hijo, él manda a Jesse, a su criado, con el báculo, o sea, el símbolo de poder o de mando. Pero el criado dice, no, el niño está muerto. Entonces él se baja con la mujer porque la mujer dice, yo no te voy a soltar. Yo no te pedí a ti un hijo y yo te dije que no te burlaras de mí. ¿Cómo me vas a dar un hijo a esta edad? Y se muere. O sea, ¿cómo me ilusionas de esta manera? Ahora ayúdame, no te voy a dejar hasta que me ayude. Y se van. Entonces cuando él entra solo a ponerse sobre el niño, él sabía que Elías había resucitado en su momento porque en la primera escena o en la primera historia, el varón de Dios Elías, también cuando está ahí el hijo de la viuda de Sarepta muere. Y Elías nunca ha resucitado un muerto. Entonces él entra como a buscar la ayuda de Dios y Dios se queda como en silencio mirando y enseñándole que tiene que dar un paso de fe. Hay circunstancias difíciles que nos obligan a nosotros a afrontar o a confrontarnos y a buscar, a anhelar, a clamar, a pedir la ayuda del Señor. Estos hombres eran hombres escogidos por Dios. Pero resulta que Eliseo nunca se había enfrentado a esa situación, Elías, y se pone sobre el niño y clama. Fue un momento de intenso clamor al Dios vivo, al Dios de Israel. Y el Señor le devuelve la vida al hijo de la viuda de Sarepta. Recuerda, ella era pagana. Y dice, vive Jehová tu Dios, que yo voy a creer a lo que tú estás diciendo, a la palabra de tu boca. Porque ella pudo comprender a través de esta visitación, hasta a través de esta temporada en la cual el profeta Elías estuvo en su casa, vio milagros de primera mano, que Jesús después en Lucas 4 dice, hubo muchas viudas en la época de Elías, pero solo una tuvo la misericordia, fue Dios escogiéndola para enseñarle al profeta y a ella que el Dios soberano, el todopoderoso, cuando quiere, tiene misericordia del que tiene misericordia, del que él quiere tener misericordia. ¿Qué pasó entonces con Elías y la tsunamita? Eliseo y la tsunamita. Eliseo empieza a ponerse sobre el niño, respira sobre él, pone la mano sobre sus manos y clama a Dios y se mueve por el cuarto y no entiende, está confuso y dice, ¿y ahora yo qué hago? O sea, él buscó proveer un milagro, él, a darle un hijo a la tsunamita, Eliseo. Y de pronto se ve ante una circunstancia en la cual se sale de sus manos, pero tampoco está escuchando que Dios está actuando ahí y él está clamando y se pone nuevamente y vuelve, lo hace. ¿Por qué? Porque Dios tenía también que destruir en él ese orgullo que él había levantado paulatinamente, porque sí, Dios estaba con él, pero él se sentía realmente poderoso y Dios necesitaba bajar esas ínfulas del profeta para que también dependiera de él. Entonces estamos viendo 4 personas en escena, en las cuales estos últimos, que son Eliseo y la tsunamita, tenían una autoconfianza. Ella en su posición social y en todo lo que estaba viviendo. Por eso dice, yo puedo hacerte una habitación para que vengas a posar aquí. Él, un hombre que se siente atendido, profeta de Dios, que sabe que tiene poder y que supuestamente tenía doble poder, porque había pedido el doble de lo que tenía Elías y Dios se lo había concedido, pero Dios dice, o sea, Dios permite que nosotros podamos disfrutar de su poder, pero al mismo tiempo Él puede tomar lo que Él nos ha dado, retenerlo por un tiempo y dejarte ver que no te dejes invadir por el orgullo, sino que hay momentos en los cuales Dios guarda silencio
porque necesita tratar con cada uno de nosotros. Y esto fue lo que pasó con estos personajes. Vemos que el Señor obra de maneras misteriosas. Y si esto está en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, en la que se muestran todas las obras que hicieron estos profetas, vemos también que el Señor tiene propósitos en nuestra vida y fundamentalmente salvarnos del pecado. Y si tiene que moler nuestro carácter, y si tiene que deshacer varias cosas, y si tiene que, Él hace como quiere. Así nosotros creamos que estamos muy bien con el Señor, que estamos disfrutando de una relación, a veces es religión. Y digamos que la tsunamita que era de Israel se sentía que estaba bien y que Dios derramaba su favor sobre ella. Pero cuando tuvo un hijo, se dio cuenta que realmente su necesidad fue grande. Cuando este niño muere y aún el mismo profeta le dice, ¿sabes qué? Vete de esta tierra por 7 años porque va a venir la hambruna, va a venir la escasez. Esta mujer obedece al hombre de Dios y regresa realmente diferente porque estaba despojada de todos sus bienes. Pero vemos nosotros cómo el Señor lo que quiere trabajar en nuestras vidas es la santidad. Es la comunión con Él, la dependencia absoluta. Elías estaba en sus primeros momentos cuando visitó a esta viuda en Sarepta. Y entonces el Señor le enseña, depende de mí, yo te voy a guiar, porque Dios quería llevar a este varón de Dios, a Elías, luego a que sintiera la necesidad absoluta de poder, porque iba a tener que deshacerse de los profetas de Baal. O sea, él tenía que darle una lección para que él se fortaleciera en la fe. Aprovechaba y dejaba un gran testimonio entre una mujer que tenía varios dioses y le está diciendo, el único Dios verdadero soy yo, el Dios todopoderoso. Caso número 2, vemos a Eliseo, que ya venía con una cantidad de información, que tenía mucho poder, que Dios lo estaba usando y que de igual manera iba a tener unas misiones, pero en este caso con una mujer creyente, con una mujer israelita, que necesitaba también ser procesada en su fe. Cuando esta mujer viene, no tiene nada, el Señor le devuelve sus tierras. El favor de Dios nunca se fue de ella, solo que necesitaba trabajar en su carácter. Dios necesitaba realmente obrar la imagen de Cristo en ella. Estas dos mujeres, con estos dos poderosos profetas, vemos que solo Dios te deja y te pone lo que tú realmente necesitas, lo que Dios quiere establecer en ti, ¿verdad? Porque, ¿qué quiere el Señor al final? Dice Judas 24, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Dios quiere que nuestras almas realmente disfruten y deseen el poder del Dios vivo. Y no importa las circunstancias, no importa si realmente tenemos más, tenemos menos, Él quiere que no confíes en tus propios poderes o tus relaciones o tu dinero o tu intelecto o la profesión que tienes, confía en Él. Porque hay muchas circunstancias en las cuales Dios necesita enseñarnos que debemos depender de Él. Y qué bueno que su palabra nos enseñe que así mismo a los hombres escogidos, a los hombres a los cuales Él les ha dado poder, Él también llega un momento en que les enseña y les entrena para que su fe aumente. Y quizás estas dos mujeres, que realmente mi mensaje es para ti, amada mujer, en la cual hoy estás sufriendo, padeciendo, necesitando, Dios siempre está atento a tus oraciones, porque la palabra dice que su oído está ahí disponible y dispuesto para nosotras. Debemos clamar en humildad, en aceptación a la obra de Cristo, porque hoy el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Hoy no hay un profeta, hoy no hay un hombre que pueda venir a solucionarnos un problema o que Dios use de tal manera que nos deje maravillados, como dice Judas 24. No, hoy el Espíritu Santo de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios con el que levantó a Cristo de los muertos, es el mismo poder que está dentro de nosotros y con el cual nuestra alma puede clamar, Abba, Padre. O sea, hoy hay una comunicación directa con el Dios Altísimo.
Y yo te invito en esta hora para que tú creas, para que tú confíes, para que tú no dependas de tus propios recursos, de tus medios, o de lo que sabes, o de lo que representas, o no te creas tan pobre, o no te creas tan desamparada como esa viuda de Sarepta que ya estaba echada a la muerte. Pero es que Dios nos alcanza en cualquiera que sea nuestra situación. Sea que tengamos poco, sea que tengamos mucho, necesitamos a Dios. Necesitamos reconocerle en nuestra vida. Y necesitamos saber que la palabra profética más segura es la que está aquí establecida en las Escrituras, la palabra de Dios. Así que yo te invito a que ores, a que creas, a que dependas, a que confíes y esperes. Porque Dios obra de maneras misteriosas, pero obra. Dios es grande y Dios es todopoderoso. Dios te bendiga, Dios te guarde, el Dios Altísimo ilumine tu vida con su Santo Espíritu y te mantengas firme en oración, en fe y creyendo. Esto es Canal Territorio, el canal de la bendición, el canal de Jesucristo.